Así es, este libro se llama Operación Sinatra. Aquí estamos viendo la tapa. Te digo que es atrapante su historia porque, claro, incluye Frank Sinatra, mafia, política. Incluso en algún momento aparece la familia Macri también. ¿Cómo lo trajo? ¿Fue Palito Ortega solo? ¿No? ¿Era Frank Sinatra un agente de la CIA? Bueno, son algunas de las preguntas y algunas de las respuestas que están en este libro que lo devoré. Y está Mancusi aquí con nosotros, Diego. ¿Cómo anda? Gracias por haber venido. Gracias. Uno de los autores junto con Sebastián Grandi. Diego, que es periodista, colaborador de La Nación, de Rolling Stone y gran jugador de fútbol. Hemos coincidido en Eso en ya es alguna más cancha. discutible. En alguna cancha también. Bueno, de verdad te felicito porque aparte, lo hablamos fuera de aire, se lee muy rápido, muy fácil, no es una recopilación de datos, sino que más bien te va llevando en una especie de película de la época y un retrato también de lo que sucedía en ese momento. ¿Cuál fue el punto de partida? ¿Vos qué te enteraste? Porque lo que nosotros sabemos es esa historia de no, Palito lo trajo, Palito se fundió, Frank Sinatra se enteró y de alguna manera devolvió la plata. Eso es lo que sabemos en el inconsciente colectivo. Sí, eso es lo más superficial. A partir de eso, yo escribí una nota en su momento cuando se cumplieron los 35 años y nos pareció, con Sebastián Grandi y con mi coautor, que quedaban muchos cabos sueltos, que quedaba mucho por investigar, que había muchas cosas que no se estaban diciendo, que se estaban sugiriendo en esa historia superficial. A partir de ahí, la investigación nos llevó más de 2 años, muchísimo archivo, hablamos con todas las fuentes que todavía están disponibles y nos dimos cuenta de que una historia nos llevaba a la otra y otra nos llevaba a la otra. Y a partir de ahí se abrían más ramas y nos dimos cuenta de que teníamos una historia grandísima atrás de esa punta de iceberg que vos bien mencionás, que es lo que todo el mundo recuerda, que lo trajo Palito y que Palito perdió mucha plata. Claro. Bueno, ahí estamos viendo la presentación en el Luna Park, al mejor estilo Madison Square Garden, él con un escenario en el medio. Hay una historia curiosa de esto cuando van al armado del escenario, que están los del circo ruso, ¿no? Había elefantes en el Luna Park. Sí, es un momento muy divertido. No para Tito Lecture, no fue divertido para nada. Estaba todavía el circo de Moscú dando vueltas, pero la gente de Sinatra quería que todo se despeje en 10 minutos. Y tuvo una manera bastante vehemente de pedirle a Tito Lecture que todo se despeje en 10 minutos, que decía que no, que iba a estar hasta el otro día, y fue, bueno, apretarlo de alguna manera, ¿no? Claro, pistola mediante. Casi. Pistola mediante en la cabeza y Mirá. resulta que en 10 minutos estuvo listo. Estuvo listo. Pero vayamos un poco al primer paso. O sea, Palito Ortega tuvo que ver con que Sinatra esté en la Argentina, pero no fue el artífice. Exactamente. Palito tuvo un socio en todo esto que se llama Ricardo Finkel. Ricardo Finkel empezó a gestionar la llegada de Sinatra muchísimo antes del 81. Empezó a gestionar a partir de conocer a los abogados de Sinatra, sobre todo a Edwin Bernstein. En aproximadamente 72, 73 empezó como a acercarse, a sugerirlo, y él decía siempre, si Sinatra alguna vez viene a la Argentina va a ser conmigo. Finalmente, cuando Sinatra se decide a bajar a la Argentina, surge competencia, surgen 12 competidores. Y pese a eso, él se queda con el contrato de Sinatra y necesita un financista. Claro. Ese financista finalmente es Palito Ortega. Que surgió después de otras posibilidades, ¿no? En un momento estaba Malita Fortabat, que se especulaba con que iba a poner la plata. Se hablaba, el competidor era el de Mau Mau. Exactamente, José Lataliste era la persona que tenía casi todo cerrado en un momento con Roberto Medina. Roberto Medina fue el coordinador de esa gira para toda Sudamérica, pero también es la persona que organiza Rock in Rio. Un peso pesado dentro de la industria. Muy, muy grande dentro de la industria y tenía todo cerrado con Lataliste, pero finalmente a partir de una gestión y de esta amistad con los abogados de Sinatra, de Finkel, se quedaron ellos con el contrato que terminó siendo un salvavidas de plomo al final. Claro, porque le ofrecían un poco más de dinero en dólares, con pleno momento tablita de Martínez de Oz, y con un Palito Ortega con vínculos con el poder, que según lo que da a entender el libro, que no utilizó de la mejor manera, al menos de manera económica. Cada uno de los socios tenía su cercanía con algún actor dentro de la interna de poder de la dictadura militar en lo económico. Finalmente, una pregunta que todos nos hacíamos cuando empezamos con esto es ¿por qué Palito no hizo nada para prever esto, para prever esta devaluación del 400% en 6 meses que terminó fundiéndolo? Bueno, justamente, cada uno de los socios se juega con una parte de la interna y la parte de la interna que está más cerca de Palito no es la que termina ayudándolo más. Claro, que de hecho aparece nombrado Galtieri bastantes veces.
reuniones ahí, incluso alguna que otra mención periodística de Galtieri saliendo del Ministerio de Economía, que se especulaba eso, que había pedido ayuda especial. Bueno, pero ¿y cuál es el vínculo de Sinatra con la dictadura en ese momento, plena dictadura? Era 81, estaba Viola en el poder, porque aparece bastante el tema. Bueno, fue de lo más divertido de la investigación ver cómo se iban entrecruzando cosas. Sinatra viene de pegar un vuelco ideológico muy grande, de ser demócrata, bien progre, digamos, un tipo que en los 40, si no aceptaban a la gente de piel negra que tocaba en su banda, no tocaba. Pero en los 70 se acerca al poder republicano, al partido republicano, y se hace muy amigo de Reagan. De hecho, acá habla 2 veces por día con Reagan. Reagan recién asumido presidente en los Estados Unidos. O sea, hablaban por teléfono. Por teléfono todos los días, 2 veces. Mira. Más allá de eso, es reconocido por su hija, incluso en su biografía, que Sinatra era courier de la CIA. Era una persona que llevaba y traía cosas porque nadie le abría la valija en ninguna aduana del mundo. Entonces tenía una cercanía con el poder directo. Y más allá de eso, la administración de Jimmy Carter terminaba de irse y era una administración en Estados Unidos muy crítica de la dictadura de Estados Unidos, de Argentina por el tema de derechos humanos. Pero a partir de que asume el Partido Republicano con Reagan, eso se abre mucho más y se estrechan los lazos. Por eso la hipótesis de que Sinatra vino más que como un cantante, como una especie de enviado oficial de los Estados Unidos. De Reagan para ver qué onda. Y hay un supuesto mensaje que Reagan le manda a Viola a través de Sinatra. ¿Esto lo pudieron chequear? Sí, es a partir de estas 2, 3 llamadas diarias, en un momento surge un mensaje de Reagan a Sinatra para Viola y él hace interferir a Ricardo Finkel, al socio que lo trajo. Pero nunca nadie habla de ese mensaje, nunca nadie te cuenta ese mensaje. Finkel no va a traicionar a Sinatra y es algo que está guardado bajo 7 llaves y es algo que no van a contar. Cuando vos le preguntaste para la investigación del libro a este socio, le dijiste qué decía ese mensaje, él dijo no te lo voy a contar. No te lo voy a contar. ¿Y por qué? No te lo voy a contar. No tiene ganas de hablar del tema. Llega hasta ahí, nos ha contado cosas muy de la interna, muy chiquitas, o sea, y cosas bastante escandalosas. Pero eso no lo va a contar. Claro. ¿Y qué fue de su estadía en Buenos Aires, de lo escandaloso, de lo que recordás o de lo que te enteraste y te llamó la atención? No, de lo más interesante de todo lo que hablamos fue esta relación con el presidente de facto, Viola, en su momento, cómo fueron a comer a Olivos. Hay una situación muy interesante con Palito, que es que nos niega que Sinatra se haya reunido con Viola cuando en realidad hay fotos. Okay. O sea, hablamos con Víctor Buge, es el fotógrafo presidencial, todavía lo sigue siendo, y nos muestra fotos de Sinatra con Viola en Olivos y Palito nos dice que esa reunión jamás pasó, por ejemplo. Todo lo que tenga que ver con Sinatra, Viola y Reagan está como en un misterio y en algo que nadie quiere ahondar demasiado. A partir de ahí, bueno, esta reconstrucción de por qué pudo haber esa cercanía entre Sinatra y Viola. Claro, y ahí estamos viendo imágenes. Frank Sinatra, el número 1. Estaba, no sé si en su mejor momento, pero en un gran momento. Era todo un hito que venga a la Argentina. Y finalmente termina mal, ¿no? Termina mal por una cuestión económica, no así los shows. ¿Y cómo es ese desenlace final en el que Sinatra, es así como nosotros creemos que Sinatra se entera de la devaluación y le devuelve la plata o hace una movida para que Palito no pierda el dinero? Sí, él lo sabe desde el principio. Sabe que la Argentina estaba pasando por un momento económico muy difícil y que eso le iba a generar muchísimas pérdidas a Palito. Y cuando él se va de la Argentina, le dice a Palito, si alguna vez vas a Estados Unidos y necesitas un garante, avísame. Bueno, finalmente, Palito para recomponerse primero sale de gira, después, bueno, algunos empresarios le dan una mano y finalmente se muda a Miami y cuenta Palito que de la nada lo llamaban bancos para darles créditos. Y se ofendían si no se los aceptaban. Había que aceptarle los créditos. O lo llamaban de canales de televisión, productoras, diciendo, ¿por dónde querés salir de gira? ¿Cuánto show querés? Lo que quieras. ¿Qué programa querés hacer? El que quieras. Y todo sin que él intervenga, digamos, claro, sin que él gestione nada. Y bueno, ahí es a donde se adivina la mano de ¿Y él se entera que estaba Sinatra detrás de esto o es una suposición? No, él no tiene contacto, no vuelve a tener contacto con Sinatra, nunca más. Sí vuelve a tener contacto con los abogados.
Que de hecho, enviados de los abogados lo llaman para decirle, ¿qué tal el matrimonio de jardinero y mucama? Y dice, ¿cómo te enteraste? No, Claro, sabían todo. sabían todo. Ahora es sorprendente esto, ¿no? El parte de los ingredientes, Sinatra era o agente de la CIA y al mismo tiempo socio de la mafia italiana y se entera, ¿no? Tiene como una cantidad de ingredientes que hacen muy atrapante Operación Sinatra, la historia detrás de la visita del cantante a nuestro país. Ahora, para nosotros hay un poco, o es parte del mito argentino, de la historia contemporánea. Y para Sinatra, ¿fue un show más? ¿O pudieron reconstruir eso? ¿O también es parte importante o de alguna manera su círculo lo recuerda de manera especial? No, no fue algo como... Él venía de tocar en el Maracaná un año antes con un récord de entradas pagas, de espectáculo con entradas pagas, que después, años después, le saca a Paul McCartney en el mismo lugar, en un show en el Maracaná. Eso fue un hito muy grande. Más allá de eso, él ya estaba en un momento en el que disfrutaba cantar, pero estaba más en otro plan, digamos. Fue una gira que hizo por Sudáfrica primero, que rompe con el apartheid en ese momento, fue muy polémico, fue a cantar a Sudáfrica en un momento en el que los artistas occidentales no iban. Y después viene a Argentina y después vuelve a Brasil para tocar en San Pablo en unos shows muy exclusivos en un hotel, no vuelve a ser un estadio grande. Pero no es algo que haya quedado artísticamente en la memoria de Sinatra, digamos. Claro. Más allá de que declaró cuando estaba acá que la pasó muy bien, sobre todo en el Luna Park, que sentía a la gente muy cerca, que eran muy cálidos todos, pero, digamos, no es uno de los hitos artísticos de la carrera de Sinatra. Bien, pueden encontrarlo. Tiene 8 días nada más el libro. Lo escribió Diego Mancuso y Sebastián Grandi. Operación Sinatra, la historia secreta de la visita de La Voz a la Argentina. Gracias, Diego, por haber venido. Gracias a ustedes. De verdad que es imperdible el libro. Lo leí en 2 días directamente, así que se los recomiendo.